Buenos días. Vamos a comenzar el acto de esta mañana. La verdad es que estoy impresionado, Antonio, porque no esperaba tanta asistencia. De haberlo sabido lo hubiéramos hecho en una sala más grande, pero realmente es muy acogedor ver tantas caras entre los asientos. En primer lugar, lo que tengo que hacer es agradecer sobre todo a los profesores Francisco Cabezuelo y Ana del Paso, cuyos alumnos también creo que están aquí esta mañana junto con los míos. Gracias a todos y bienvenidos. Tenemos hoy el privilegio y el honor de tener con nosotros a Antonio Caño, que es un periodista con una trayectoria tremenda que inició aquí, porque esta es también su casa. Él estudió en una de las primeras promociones de Ciencias de la Información. Es verdad que, según me ha contado al principio, pues esto se parece poco a lo que él vivió, pero es cierto que el edificio sigue siendo el mismo. Y en el fondo eso es lo que cuenta. Empezaré haciendo un pequeño resumen un poco de su trayectoria, que es básicamente el contenido de este libro, que se titula Digan la verdad, y que acaba de aparecer recientemente, y que yo os recomiendo vivamente porque realmente creo que incluye una serie de aprendizajes y de experiencias que os van a ayudar mucho en vuestro futuro si queréis dedicaros al periodismo. Antonio empezó su carrera en la agencia EFE, y en el libro cuenta que fue por pura casualidad, como suceden estas cosas. Yo también entré en mi primer trabajo también por una puñetera casualidad. Y en el periodismo a veces hay que estar ahí para que suene la flauta y consigas tu trabajo, ¿no? Consiguió trabajo en la agencia EFE y enseguida le enviaron a múltiples sitios como enviado especial. Luego, gracias a ese trabajo, consiguió entrar en el diario El País en los años 80, que era cuando este periódico era pues prácticamente el medio de comunicación más importante en España, ¿no? Y ahí inició una trayectoria, primero como enviado especial. En el libro cuenta pues sus múltiples peripecias en países en conflicto y en sitios complicados. Luego fue corresponsal, fundamentalmente en Washington, que es casi, yo diría, su segunda casa, porque, Antonio, si no he contado mal, has estado 3 veces en Washington a lo largo de tu vida trabajando. Y en uno de esos periodos tuvo que regresar a Madrid porque le hicieron redactor jefe de la sección de Internacional, después ascendió a subdirector y finalmente, tras otro paso en Washington, acabó dirigiendo el periódico entre el año 2014 y 2018. Ahora ya no está en El País porque fue despedido hace un año, si no recuerdo mal. Gracias. Y ahí es donde nos conocimos, en el diario El País, porque yo tuve tuve la gran fortuna de ser contratado por Antonio Caño, pero también hay que decir, Antonio, que fui tu último fichaje. Es decir, la última persona a la que contrató Antonio como director del País fue a mí. Solo tuve ocasión de trabajar con él los últimos meses, pero realmente para mí fue una experiencia prodigiosa, maravillosa, en la que aprendí muchísimo. Hice un máster, sobre todo en periodismo digital, porque el periódico que este señor dirigía era un periódico ya dirigido desde entonces eminentemente al mundo digital, y esto en el año 14, que es cuando él empezó, no era tan común. Él es un pionero en darse cuenta que el futuro es digital, y de hecho ya no es que sea el futuro, es el presente, obviamente, ¿no? Como decía, coincidí con él esos meses. Luego él dejó de ser director y a mí me echaron antes que él, pero los dos, digamos, estamos unidos
por el despido. Un despido que él califica en el libro como injusto. Yo se lo agradezco porque tiene también unas palabras muy cariñosas hacia mí, ¿no? Pero no hemos venido aquí a hablar de mí, sino que hemos venido a hablar de su libro. Y ya que hablo de libros, Antonio tiene dos. Este, que se llama Digan la verdad, y uno que publicó el año pasado sobre un político que se murió, que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue secretario general del Partido Socialista, con el que él pues estuvo muy unido. Y curiosamente, Antonio, ese libro se llama Un político de verdad. Yo creo que tú tienes una obsesión con la palabra verdad, porque está en los dos títulos de tus dos libros. Y me gustaría empezar por ahí, Antonio, que nos hablases de la verdad. ¿Por qué te obsesiona tanto la verdad? No había caído, Álvaro, en ese detalle, fíjate, ocurre mucho en el periodismo y en la vida que uno no ve lo que tiene más delante, o sea, no ve el título. Y a veces estás buscando lo que hay en la página 326 y caes en un detalle y no te das cuenta del título que está, y no había caído en ese detalle. Bueno, primero déjame agradecer la invitación a la facultad, a la Universidad Complutense, a ti, Álvaro, desde luego, a los profesores que han traído aquí a sus alumnos y sobre todo a los alumnos. En estos días, pues desde que el libro apareció, me ha tocado visitar algunos lugares para promocionar el libro y para hablar de él, televisiones y distintos centros y medios de comunicación. Pero la verdad es que esta reunión aquí con vosotros es diferente, y es especial, ¿no? Hemos llegado, Álvaro y yo, unos minutos antes a la facultad para enseñármela y la verdad pues me he emocionado mucho y todavía me emociono. Perdonadme que me salga en el comienzo este lado un poco sensible, ¿no? Porque hacía 50 años que no venía a este centro, ¿no? Y entonces pues me he visto a mí recorriendo estos pasillos a vuestra edad y, en fin, me he emocionado mucho, la verdad. Por el paso de los años, ¿no? Y por eso se escribe un libro. En el fondo, solo se puede escribir un libro como consecuencia de que pasan los años y se hacen cosas, ¿no? Y yo he tratado de contarlas, por lo menos honestamente y de forma que pueda ser útil a los periodistas que nos sucederán, a vosotros, que estáis estudiando ahora periodismo y que seréis los periodistas de mañana. Me preguntabas, Álvaro, sobre la verdad. Y bueno, eso es, claro, es la pregunta definitiva, ¿no? Y o sea, en realidad es una pregunta y una forma de invitarnos a debatir sobre el periodismo. El título es Digan la verdad, y alguna gente me ha preguntado ¿a quién te refieres? ¿Te refieres a los políticos? ¿Te refieres a los ciudadanos? No, me refiero a los periodistas. A los que digo que digan la verdad es a los periodistas. No lo digo yo. Yo explico que esa frase la he oído muchas veces a lo largo de mi carrera cuando me ha tocado cubrir distintos acontecimientos en España o fuera de España. Siempre he encontrado gente entre el público que me decía o que nos gritaba a los periodistas cuando nos veía con una credencial colgada del cuello, nos gritaban, nos decían, digan la verdad. Y eso es un grito que he escuchado con mucha frecuencia, y lo he escuchado con frecuencia porque en el fondo eso es lo único que el público espera de nosotros, que digamos la verdad. No es lo que esperan de un periodista, que les cuente lo que está pasando, que se lo cuente de verdad. Y eso es lo que esperan de un periodista, y en parte nos lo gritan porque creen que no se la contamos. La percepción que hoy tienen los
ciudadanos de lo que nosotros hacemos es que nosotros no les contamos la verdad, por distintas razones. Por intereses nuestros particulares, por intereses ideológicos, por agenda política, por presiones de nuestras empresas, por presiones de los poderes oscuros. Cada uno tiene una explicación, pero la conclusión es que los ciudadanos sospechan que nosotros no les contamos la verdad, o una gran parte de los ciudadanos lo creen. Y la prueba es que en este momento el periodismo está en la parte más baja de reconocimiento de todas las profesiones por parte de la sociedad, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal y algo tiene que ver con eso, con la verdad. Yo creo que yo he visto algunos colegas y personas que escriben en los periódicos en general, aunque no sean periodistas, debatir sobre si la verdad existe, sobre si hay una verdad, depende de la visión que cada uno tenga. Bueno, y eso pues no es así. O sea, todos sabemos que existe una verdad, que existe al menos una aproximación a la verdad y que el periodista puede que no esté en posesión siempre de toda la verdad, pero tiene la obligación ética, la obligación profesional de buscarla, y de buscarla con honestidad intelectual, y después escribir aquello a lo que honestamente ha tratado de averiguar. Se me ha olvidado antes decir que este acto lo vamos a enfocar a modo de casi de entrevista o diálogo con Antonio, pero que luego daremos paso a vuestras preguntas, si os parece bien. Y también he olvidado, lamentablemente al principio, cuando he hablado de los profesores Cabezuelo y del Paso, hacer una mención a Javier Fernández del Moral, que es este señor que está en primera fila y que era el decano de esta facultad cuando yo estudiaba. Así que le agradezco enormemente que haya querido venir a este acto. Antonio, siguiendo con la portada de tu libro, luego entraremos en profundidades, pero es que hay algo que no puedo dejar pasar, y menos en una facultad de periodismo. Tú pones como subtítulo Memorias de un periodista y apuntes sobre un oficio en peligro de extinción. Yo sinceramente discrepo, es casi lo único con lo que discrepo de todo el libro, que este oficio esté en peligro de extinción. Me gustaría preguntarte por qué crees que está en peligro de extinción. ¿Cuál es el riesgo que hay? Bueno, yo creo, como hay muchas razones, y responder a eso es el contenido de toda la charla. Hay muchas razones, de índole de índole industrial. Quizá la más importante es que se ha derrumbado la industria en la que se sostiene el periodismo libre e independiente. No hay industria que hoy soporte el periodismo. La industria es muy débil. Y al caerse la industria, creo que se cae el periodismo. No, el periodismo no se ha sostenido siempre, desde que existe en las sociedades, en las democracias liberales, se ha sostenido sobre una industria poderosa, que hacía que los periodistas fueran libres. Un periodista es libre cuando tiene detrás una empresa potente que es capaz de sostenerlo. Es decir, sostenerlo, ¿qué significa? Pagarle un buen salario, un salario decente para llevar una vida digna, y por tanto para convertirle en un ciudadano libre. Y como ciudadano libre ejerce la profesión con libertad. Un periodista que no está respaldado por una empresa sólida, que es capaz de pagarle un salario y permitirle trabajar en buenas condiciones, pues es un periodista que trabaja con una mano atada a la espalda. No es un periodista capaz de ejercer su oficio en plenitud. Un periodista que está multiempleado. Un periodista que tiene que escribir 10 historias al día. Un periodista que por la mañana está en una radio y por la tarde tiene que hacer artículos de opinión. Un periodista que gana 1.000 euros al mes. No puede ser un periodista que cumpla con la función social a la que está llamado. Y eso es una razón principal y básica. Pero puesto que estamos en una escuela de periodismo, a mí me interesa empezar por la otra razón que creo, que es la formación. Y es que, bueno, aquí hay profesores y
me resulta un poco violento decir esto, pero yo creo, porque aparte ellos no son los profesores responsables, es cómo está montado todo esto. Yo creo que uno de los problemas también del periodismo es la formación. La formación que me parece que es inadecuada. Los periodistas me parece que llegan a ejercer la profesión en condiciones de formación insuficientes o no apropiada a la función que van a ejercer. Y creo que la piedra angular de la formación es una cierta confusión sobre la misión del periodista y sobre su obligación con la sociedad. Y un periodista que no está adecuadamente formado, pues tampoco es un periodista libre, tampoco es un periodista capaz de ejercer su profesión. Porque un periodista que está inadecuadamente formado es más susceptible de aceptar una mentira, es más susceptible de ser manipulado. Y, por tanto, eso es un importante riesgo. Así que me parece que la formación es determinante. Y algo está pasando con la formación, porque yo me encuentro, y estos días me estoy encontrando con frecuencia, pero siempre me he encontrado con muchos jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo que no acaban de entender una cuestión que es esencial y que yo he tratado de explicar muchas veces a lo largo de mi vida, que es qué significa el carné de prensa. ¿Qué significa el carné que le dan cuando acaban la profesión? Ese carné que han visto en las películas, y si no lo han visto, recomiendo que las vean, en los años 40, que los periodistas llevaban aquí prendido de la cinta del sombrero, eso puede ser una licencia para matar, como la del agente 007, o puede ser una licencia para hacer una sociedad más libre y más justa. Depende de cómo se use, y es muy importante. Y yo no estoy completamente seguro de que cuando una persona es licenciada en esta universidad o en cualquier escuela de periodismo y le dan el carné, que yo no sé si ahora le dan el carné, en mi generación nos daba la Asociación de la Prensa unos carnés preciosos que eran de cuero, muy bonitos y tenían un grabado en oro, y lo abrías y parecía el carné de un policía, porque se desplegaba así. Entonces tú lo abrías y lo abrías como un policía cuando entra a un lugar, entraba un periodista, abrías su carné de cuero y le permitían el acceso. Esto es lo mágico del carné, y esa es la enorme responsabilidad del carné, que uno lo abre y te dan acceso a los sitios donde no entra nadie más. Fíjate el privilegio enorme, y eso, no sé si todos los que están en esta sala entienden el enorme privilegio y la responsabilidad que va junto a ese privilegio. Si a ti la sociedad te da un carné que te da el privilegio de acceder tú solo a un lugar, lo menos que puedes hacer cuando sales de ese lugar es contarle a la sociedad la verdad. Me parece miserable que a ti la sociedad te dé con un carné el permiso, el privilegio de entrar tú a donde no entra nadie, y después sales y le cuentas una visión distorsionada, la que a ti te interesa, la que tu ideología política le acomoda, la que le sirve a los intereses de tu empresa. Eso me parece de una miseria moral, intelectual y profesional realmente incalificable. Bueno, Antonio, vamos a ver. Tú en el libro recoges en un momento dado un decálogo que sacas de un libro de dos periodistas americanos, que no está mal ese decálogo, pero yo me he permitido hacer tu decálogo. Yo, después de leer el libro, he sacado 10 lecciones que ofreceros aquí a todos vosotros y que me gustaría comentar contigo. A ver si las podemos ir abordando. Yo creo que nos dará tiempo, pero si lo hacemos brevemente. El primer punto de ese decálogo es lo que Antonio llama en sus páginas la importancia del periodismo de agencia, de la información que se elabora
en las agencias, porque él en una de las páginas dice literalmente: la agencia EFE marcó para siempre mi forma de concebir el periodismo. Un periodismo en el que nadie firmaba y todos tenían que ceñirse escrupulosamente a la regla del quién dijo qué, dónde y cuándo. La regla de las W en inglés. Esto es básico, esto es lo primero que yo explico en mis clases aquí de redacción periodística, Antonio, y tú dices que efectivamente para ti el hecho de haber trabajado en la agencia EFE te marcó para siempre. Yo tengo la sensación, no sé si la tienes tú, que hay dos tipos de periodistas: los que han pasado por agencia y los que no han pasado por agencia. Yo, lamentablemente, nunca pasé por una agencia, pero sí que percibo con claridad esa diferencia, porque creo que se trabaja de una manera diferente y, sobre todo, que el hecho de trabajar en una agencia te baja también un poco a la tierra, porque, como dice aquí Antonio en el libro, el que escribe en una agencia no firma con su nombre. Este sería el primer punto de tu decálogo: la importancia de del periodismo de las W, de los hechos más que de otra cosa, ¿no? Bueno, si no se cumple con eso, no se puede hacer periodismo, de ningún tipo. En el New York Times, hasta hace poco, yo creo que ahora ya no, porque todos los medios tienen problemas económicos y también el New York Times los tiene, y no, hay ciertos lujos que no se pueden permitir, pero hasta hace muy poco cualquier persona que contrataba el New York Times pasaba 2 años en la sección de local. No importa que contratara a una persona para enviarlo a la guerra de Vietnam, primero tenía que estar 2 años en la información local. Sobre el entendido de que un periodista que no sabe cubrir un incendio en Brooklyn, pues ¿para qué lo vas a enviar a Vietnam? No sabe tampoco cubrir la guerra de Vietnam. Y es una tesis que comparto plenamente. Yo he sido director del País y entiendo que eso es por lo que me recuerda la gente. Pero hasta el día antes, mi primera crónica en Estados Unidos empezó diciendo: el presidente Ronald Reagan dijo ayer. Y la última, en Estados Unidos, antes de venirme a ser director, decía: el presidente Barack Obama dijo ayer. Y esas son las mejores crónicas de mi vida. Yo entiendo que los periodistas ahora tienen un cierto prurito literario y consideran que una crónica que empieza: el presidente Obama dijo ayer, es una mierda de crónica. Pues no, es la mejor. Quiere decir con esto que una crónica en la que no dices lo básico, lo esencial para que una persona, cualquier persona, no una persona de una altísima preparación intelectual, sino cualquier persona, entienda qué es lo que pasó ayer en Washington. Si no dices eso y lo dices en el primer párrafo, el resto te sobra. Y os recomendaba antes ver algunas películas de esas de los años 40, y me voy a permitir citar una frase muy célebre que seguramente conoceréis, pero bueno, siempre queda bien en una charla citar una frase de una película, y yo voy a citaros una frase muy célebre de la primera plana, que es una de las versiones, Front Page es una de las versiones de una película muy célebre, que la primera versión creo que es de los años 30, y está el editor, el director está leyendo sobre el hombro de la crónica que escribe el periodista, y entonces, no me acuerdo cómo se llama el periódico creo que era el Telegraph, entonces está escribiendo, el periodista está escribiendo y el editor está mirando por encima del hombro. Y le señala y dice: ¿dónde está el nombre del Telegraph? Dice: está aquí, en el segundo párrafo. Dice: ¿quién lee el segundo párrafo? Le dice el director: pues, una lección de periodismo. No, si no lo has contado en el primer párrafo, olvídate, no tienes oportunidad de contarlo. Tú dirás, pero bueno, es que ya tengo más párrafos. Bueno, pero tiene que estar en el primer párrafo aquello que yo necesito saber sobre lo que ocurrió ayer. Digo el ejemplo de ayer porque antes el periodismo se escribía para el día siguiente, el periodismo de los periódicos. Hoy el periodismo se escribe para dentro de un rato y no habría que decir ayer, sino dijo hace unas horas o dijo a las 10 de la mañana, ¿no? Dijo este martes, o la fórmula que sea. Pero de verdad que la sencillez. Este es un oficio. Me ha regañado antes una compañera porque dice: no lo llames oficio porque esto es una profesión. Y bueno, eso es un debate que podemos tener más a fondo.
no importa. Este oficio, profesión, hoy en día en España gastamos demasiado tiempo en las discusiones semánticas, creo yo, en cómo se llaman las cosas. No me parece que sea tan importante cómo se llaman las cosas, pero es igual. Un oficio o profesión sencillo. A ver, esto no es, como dicen los ingleses, rocket science. No, esto no es física cuántica, francamente. Vosotros estáis estudiando una cosa sencilla. Cruzad la calle, iros a la facultad de física o de química y veréis lo que es estudiar cosas complejas, difíciles, que exigen sacrificios y esfuerzos muy grandes. Este es un oficio sencillo, que se puede ejercer con unos conocimientos bastante básicos y que durante años se ha ejercido con conocimientos bastante rudimentarios. Los periodistas que yo conocí en mis comienzos, bien, sabían leer y escribir y poco más. Y lo que sí tenían era un enorme atrevimiento para ganarse la vida. Y yo he visto periodistas que sin hablar inglés han entrevistado a los Beatles. Y yo siempre pensé, ¿cómo entrevistaste a los Beatles? Bueno, me las arreglé. No sé cómo se las arregló, pero este colega ha viajado por Oriente Medio y en fin, los periodistas tenían otros recursos. Quiero decir que es una profesión sencilla. Hay que ejercerla con sencillez y con humildad, sin pretender generar más influencia de la que ya vas a conseguir dando los datos y contando las cosas de una manera rigurosa y clara. Siguiendo por ese camino, llegamos al punto 2 de este decálogo que he elaborado sobre el libro de Antonio Caño. En el punto 2 podríamos decir que es que Antonio evidentemente abomina del periodismo de opinión que se hace hoy día, ¿no? Él dice que hay demasiado periodismo de autor y aboga por hacer un periodismo más informativo, de ir a los sitios y contar lo que pasa. En realidad, él cuenta en el libro que el periodismo de autor es una consecuencia de la precariedad de la profesión, porque, claro, siempre es más barato montar una tertulia y opinar que mandar a un tío a no sé dónde a cubrir una noticia. Evidentemente, eso es así. Pero voy a ligar este punto 2 para avanzar y que no se nos coma todo el tiempo con el punto 3, porque está muy vinculado y así nos extendemos en ese punto un poco más, que es el de la plaga del periodismo. Antonio llama plaga del periodismo al gran cáncer, a la gran enfermedad del periodismo español y quizás mundial, que es el activismo. Yo le he visto muchas veces en el país defender la profesión periodística y criticar a esos periodistas que pretendían cambiar el mundo en vez de contar lo que pasaba. Me gustaría, Antonio, que nos contaras por qué crees que el activismo ahora mismo es el principal problema que pone en riesgo esta profesión. Un apunte solo de pasada sobre el asunto de opinión. No estoy en contra del periodismo de opinión ejercido en las páginas de opinión. En los columnistas creo que tienen una función muy útil. Lo que me preocupa del periodismo de autor es querer convertir cada noticia en una especie de obra personal. Eso es algo que lo que hay, creo que hay que combatir. Yo tuve un profesor en la agencia EFE que se llama Enrique Vázquez, que siempre cuando yo agarraba el folio en blanco y lo metía en la Olimpia, a veces se le ponía un papel de calco para tener dos copias, entonces para darle una al editor y otra para ti. Entonces siempre me decía, atento a lo que haces, porque cualquier tentación literaria debe ser perseguida como si se tratara de la peste. Entonces yo escribía siempre muy atenazado ante el riesgo de tener ninguna tentación literaria, ¿no? Así, en ese periodismo me eduqué yo. Imagínate lo que opino del periodismo de autor, claro, ¿no? Bueno, pero lo de activismo es más importante, más peligroso en este momento. Yo hace pocos días tuve un pequeño incidente en una universidad, una discusión acalorada con los alumnos que se sentían frustrados y que reaccionaron de forma hostil
cuando les dije que desde mi punto de vista ellos no estaban aquí para cambiar el mundo. Y yo dije que entendía la frustración porque, oye, cuando tienes 18 años, 20 años y llega un señor mayor a decirle que tú no vas a cambiar el mundo, pues te da ganas de mandarlo a la mierda, ¿no? Pues dices, oye, yo claro que voy a cambiar el mundo. ¿Para qué cree que estoy yo en una universidad si no es para cambiar el mundo? A ver, y quizá yo lo digo de una forma un poco provocadora. Por supuesto que la actividad humana cambia el mundo, toda la actividad humana cambia el mundo y el periodismo bien ejercido, que vosotros está en vuestra mano ejercer, puede cambiar el mundo, pero involuntariamente. Puede cambiarlo o puede no cambiarlo. Quiero decir, uno no escribe una noticia o solo las noticias que crees que van a cambiar el mundo en la dirección que tú quieres. Uno escribe lo que pasa. Un periodista escribe lo que pasa. Y lo que pasa, y trata de contarlo bien, y lo que pasa influirá o no, o tendrá la influencia que tenga, no se sabe cuál va a ser, además. En esta discusión que os dije de hace unos días, una de las profesoras, que era periodista también, me dijo, mire, pues yo le voy a decir, yo escribí una noticia hace unos meses contando que en mi ciudad, en Badajoz, expliqué el número tan elevado de prostíbulos que había, que no se sabía, y fue una revelación, y fue que llamó mucho la atención y creó un impacto en Badajoz. Yo me siento muy satisfecha de haber contado esa noticia y creo que esa noticia contribuyó a hacer mejor mi ciudad y a hacer mejor el mundo. Entonces le dije, bueno, supongo que crees que contribuyó a hacer mejor la ciudad, a hacer mejor el mundo, porque eso ayudó a combatir los prostíbulos, los centros de prostitución, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ¿qué tal si hubiera producido el efecto contrario? ¿Qué tal si al conocer la gente en Badajoz que había tantos prostíbulos que no conocía, o había decidido ir, a los que nunca jamás habían pensado en ir, decidieron ir? ¿Tú no estás seguro de que no fuera esa la consecuencia de la información que publicaste? Pero hay una pregunta todavía más jodida. ¿Y si hubieras sospechado que esta podría ser la consecuencia, entonces no habrías contado la noticia para no dañar el mundo? Es tremendo es tremenda la situación en la que puede verse un periodista si actúa pensando en que va a publicar una noticia que mejore el mundo o no lo mejore. Porque entonces está metido en una trampa de la que no va a salir. Jamás. Porque no sabes nunca si tu información va a mejorar el mundo o lo va a empeorar. Y os advierto, algunas empeoran el mundo. Desafortunadamente así es. Y eso no puede impedir que la cuentes. Porque el mundo lo tienen que arreglar otros, no vosotros. O vosotros, pero desprendidos de la chaqueta de periodistas. Si os preocupan mucho las ballenas, lo que recomiendo es que os quitéis la etiqueta de periodistas, os metáis en Greenpeace, os embarquéis en un bote de esos y tratéis de salvar las ballenas. Porque con el periodismo no lo vais a conseguir, ni además os debéis dedicar a ello, ¿no? Iba a leer un trozo de tu libro, que lo voy a leer igualmente, pero a propósito de la anécdota de los prostíbulos, voy a contar otra anécdota que seguro que tú recuerdas. Estando los dos en el país y tú como director, se produjo en España la primera gran huelga con motivo del 8M, del Día de la Mujer. Y ese día, con motivo de que era ese día, claro, había salido un ranking internacional que lo había publicado el Washington Post, creo recordar, pero que lo habían elaborado en la Universidad de Columbia y en un centro de Noruega, creo. Y en ese ranking era el ranking donde, el ranking lo que decía era en qué países viven mejor las mujeres. Y España salía en ese top 10, no me acuerdo en qué posición, yo creo que estaba como en el 6º lugar o en el 7º lugar. Entonces, efectivamente, Antonio me encargó, oye, esto es interesante, habría que recoger este informe en el periódico porque, oye, España sale muy bien, es uno de los mejores países para vivir siendo mujer. Y
no sé por qué salió la discusión en una reunión que teníamos con todo el equipo, y no sé si recuerdas, Antonio, que hubo algunas mujeres que se opusieron a la publicación de esa noticia ese día porque literalmente dijeron: es que esto no nos conviene que salga hoy. No sé si lo recuerdas, pero sí, es que fue así. Y claro, Antonio dijo: ¿cómo que no nos conviene? ¿Pero esto qué es? O sea, nosotros somos un periódico, y si hay un informe internacional que dice que España es el 6º país mejor del mundo para vivir siendo mujer, habrá que recogerlo. Este es el periódico más importante de España. No podemos taparnos los ojos y hacer como que no existe el informe, por mucho que sea hoy 8M o mañana 8M. Me acuerdo que era como el día siguiente el 8M, ¿no? Pero claro, había personas obsesionadas con no entorpecer esa huelga que se iba a celebrar en España, ¿no? Hasta ese punto llega el activismo en algunas redacciones y en algunos periodistas. Pero quiero leer el pasaje en el que Antonio aborda este tema porque creo que merece ser escuchado por vosotros. Dice: un periodista no es un activista. Su misión no es acabar con el racismo ni proteger a los desfavorecidos. Su misión es reflejar la gravedad y la complejidad de esos problemas, lo que en ocasiones exige recoger los puntos de vista de quienes nos parecen racistas o machistas, y hacerlo de manera honesta y respetuosa, no de manera artera para cubrir la apariencia de imparcialidad. Y dice también: el periodista siempre debe optar por aceptar la difusión de las voces más discordantes con el sistema de valores vigente en cada momento. También porque esas voces son en ocasiones las que nos permiten poner al día ese sistema de valores y despertarnos de nuestra pereza intelectual y moral. Yo creo que esto es muy importante que lo tengáis todos en cuenta porque yo creo que es un tema clave no solo del libro, sino de nuestra profesión. Veo que ha llegado más gente, hay algunos asientos por aquí por delante individuales si queréis ocuparlos, por aquí veo algunos asientos. Bueno, vamos a seguir con ese decálogo, Antonio, si te parece, y vamos por el punto 3. En el punto 4 abordas, yo diría que en el punto 4 yo lo he resumido diciendo algo así como que lo mejor del periodismo es ser corresponsal. En eso estoy 100% de acuerdo contigo, porque los dos lo hemos vivido. Yo también fui corresponsal en Bruselas y realmente es el sitio más bonito donde se puede estar, ¿no?, como corresponsal. Me gustaría que lo comentaras brevemente, pero en eso sí que creo que estamos en peligro de extinción. Es decir, no sé si tienes la sensación de que cada vez hay menos corresponsales debido a la precariedad, de que cada vez hay menos gente bien pagada en los sitios para suministrar noticias de lo que allí sucede. Cada vez más recurrimos a freelancers o a gente peor pagada. No sé qué opinión tienes al respecto de por dónde va el tema del corresponsal y de lo bonito que es ser corresponsal. Sí, no lo conozco bien, no conozco con detalle cómo es hoy la actividad de los corresponsales, pero me temo lo peor. Sospecho que los medios hoy no son capaces de tener corresponsales en las condiciones que estaban antes. Es, sin duda, el gran función, el gran papel, el gran cargo de un periodista. Ser corresponsal es lo máximo. Yo digo en el libro que es la aristocracia del periodismo. Siempre lo ha sido. Desde hace 100 años, de hace más de 100 años, es la aristocracia del periodismo. En los años 40 ya hizo Hitchcock una película que se titulaba así, The Foreign Correspondent, donde pues es reflejado un corresponsal en toda la grandeza que eran entonces, que eran mitad diplomáticos, mitad espías, mitad en los años que describe esta película era un oficio realmente fascinante, ¿no? Pero sin la misma fascinación, cuando yo fui corresponsal, pues la verdad es que los periódicos nos permitían tener un buen salario, vivir en las zonas más nobles de las ciudades en las que vivíamos, rodeados de comodidades, y nos codeábamos con la élite local en los países donde estábamos, con la élite política y con la élite económica, con la élite de los medios
locales, y vivíamos rodeados de un confort que nos permitía dedicar mucho tiempo a hablar con gente, a comer con gente, a viajar, a conocer bien el país en el que estábamos. Algunos días por la tarde, después de hablar con el periódico, escribíamos una crónica. La crónica que siempre era una crónica la crónica que nosotros elegíamos y que nosotros decidíamos, no la que nos imponían desde la redacción central. Otras veces ni siquiera escribíamos, podíamos pasarnos varios días sin escribir para el periódico, y el periódico lo permitía en el entendimiento de que tú estabas, en fin, dotándote de información para ejercer bien tu trabajo. Yo creo que estas condiciones, desafortunadamente, hoy no se las pueden permitir los medios, y hoy la gente que escribe desde el extranjero, lejos de estar rodeados de estas comodidades que describo, me temo que trabajan para varios medios al mismo tiempo y que son víctimas de la misma precariedad que el resto de puestos en la profesión, y lo cual es muy grave, porque uno de los aspectos bonitos del periodismo y una de las contribuciones del periodismo a la sociedad es justamente esa aportación cosmopolita que hacen los periódicos, ¿no? Los periódicos son reflejos no solo de lo que está pasando en tu entorno más cercano, sino también de las novedades que se están produciendo en lugares lejanos. Y esa ha sido una de las grandes aportaciones que han hecho los medios de comunicación y que hemos hecho los periodistas. Y desafortunadamente, en el mundo globalizado, pues el periodismo se está haciendo más provincial y más provinciano. Totalmente de acuerdo. Oye, punto 5 de este decálogo, y además este punto va a ser bastante polémico, pero quiero sacarlo a colación porque me gustaría que escucharais cómo lo argumenta Antonio. Y es sobre la vestimenta de los periodistas, cómo tienen que ir vestidos. Seguramente no habréis reparado en ello, pero es importante. Él, en un momento dado de su libro, habla de Nicaragua y de cómo él sabía diferenciar a los periodistas de los activistas por las sandalias que llevaban los activistas. Y él dice, en un momento dado, siempre he recomendado a los periodistas vestir de forma neutra, en un estilo que te haga inclasificable, para no llamar de ningún modo la atención. Antonio, me gustaría que, aunque sea brevemente, comentaras esto, porque creo que les puede llamar mucho la atención a los que nos están escuchando. Bueno, en realidad es un ejemplo. Probablemente el aspecto concreto de la vestimenta ya es una batalla perdida, porque ya no, quizá ya no tenga sentido, pero sí sigue teniendo sentido. Hubo un tiempo en que los periodistas iban con traje y corbata. Claro, bueno, y lo que sí tiene sentido es el fondo de la cuestión. Por lo que yo digo que yo siempre he vestido igual, que es siempre he vestido con un pantalón beige khaki, una camisa azul o blanca y una chaqueta azul marino. Ahora soy más mayor y más ejecutivo y no soy un reportero, pero como reportero siempre he vestido igual. Y la razón por la que lo hacía, eso era copiando. Yo he copiado mucho del periodismo americano, y esa indumentaria está copiada de los periodistas americanos. Y hasta que yo pregunté por qué vestían todos igual. Y la respuesta que me dieron es para que crean que todos somos iguales. Bueno, eso confunde, porque hubo un tiempo en el que tú ibas a entrevistar a una persona y la persona entrevistada, de acuerdo al aspecto que tenía el periodista que venía a entrevistarte, pues más o menos ya se orientaba por dónde podía ir la entrevista. ¿De qué va este periodista? De acuerdo al aspecto que tenías. Y eso ya condicionaba la calidad de la entrevista indiscutiblemente. Lo que quiero decir, el fondo del asunto es que un periodista debe mantener un punto de vista neutral hasta en su apariencia, de manera que no condicione su entrevistado y a sus fuentes en ningún sentido. No debe evitar comentarios o alusiones que hagan que su
que su fuente, que su entrevistado se ponga en guardia o se acomode al gusto que el periodista espera. Hay que evitar preguntas orientadas del tipo de, pero bueno, reconocerá usted que esto es que hacen constantemente los periodistas. Yo lo digo esto porque lo escucho en la radio y en la televisión, cómo orientan con sus preguntas. Hay que evitar todo aquello que de alguna manera intimide o condicione a la fuente. Hay que entender que todas las personas con las que vamos a hablar, todas las fuentes con las que vamos a hablar y personas a las que vamos a entrevistar van a compartir un defecto universal que es la vanidad. Es decir, todo el mundo va a querer quedar bien en el periódico en el que vamos a escribir, en la televisión en la que lo vamos a sacar, en la radio en el que va a aparecer, va a querer quedar bien y para tratar de quedar bien va a tratar de dar satisfacción a nuestros prejuicios. Por tanto, cuanto menos prejuicios vayamos, hasta en el aspecto físico, pues mucho mejor. Bueno, continuando en nuestro decálogo, llegamos al punto 6, que yo he llamado la imparcialidad, ¿no? La necesaria imparcialidad. Voy a leer simplemente una frase del libro. Dice: en la España de hoy, en el mundo actual, no hay mayor gesta para un periodista que la de intentar contar las cosas con la mayor imparcialidad. Esto yo creo que lo has comentado antes, si quieres luego nos lo comentas, pero voy a avanzar en el decálogo hasta el punto 7, que yo he llamado la importancia de hablar cara a cara y no por teléfono, la importancia de estar en los sitios. Dice Antonio: cuando miras a los ojos de las personas sobre las que vas a escribir, ves cosas que no eres capaz de descubrir cuando hablas con ellas por teléfono. Esto yo creo que es muy importante ante esta tendencia cada vez más acentuada de los periodistas a hacer entrevistas incluso por email. Voy a saltar también al punto 8 y ahora ya me comentas lo que tú quieras, sí. Que lo he llamado no dar nunca por buena la versión del gobierno, porque Antonio dice literalmente que los periodistas deberían desconfiar por sistema de todo el mundo y de los gobiernos todavía más. Yo creo que este punto es capital, sobre todo en países como el nuestro, donde Antonio cuenta en el libro cómo él cree que en España el gobierno tiene un poder mayor que en otros sitios. Me gustaría que nos contaras esto, que nos explicaras esto. Esto del gobierno es muy importante. Un simple comentario de la otra parte yo he sido siempre un reportero. Decía antes que, aunque me conozcan por ser director del País, lo cierto es que he sido siempre un reportero y siempre me han dado cargos ejecutivos siendo reportero. Me han sacado del reporterismo, digamos, para darme un cargo directivo, y en cuanto ese cargo directivo se ha acabado, me he vuelto al reporterismo, porque lo que me ha gustado hacer siempre, toda la vida, y lo que he hecho más, es con una libreta y una grabadora estar en la calle hablando con gente. Eso es lo que he hecho. Entonces ahora me cuesta, entiendo las necesidades y los tiempos, ¿no? Pero me cuesta este periodismo de hablar por Zoom y que se hace desde las redacciones. Pues creo que, en fin, es una ventaja desde el punto de vista que es más barato y que más rápido, pero tienen la enorme desventaja de que una conversación tranquila con una persona pues puede tomar una orientación distinta a la que tú tenías preconcebida y puede resultar en una información más certera que la que tú tenías pensado. Muchos periodistas, y me incluyo, todos partimos de una historia porque tienes un convencimiento previo. Y con frecuencia llamas a fuentes que crees que te van a ratificar el convencimiento previo. Es decir, tú vas a escribir una historia sobre tal cosa y necesitas dos fuentes que te la ratifiquen. Y lo que llamas es a dos personas por Zoom para que te la ratifiquen. Quizá si vas a un lugar y hablas con la persona con calma, pues a lo mejor te convence de que la idea que tú tenías originalmente concebida estaba equivocada. Y por eso no es
un asunto menor de hablar con la gente y dedicarle un tiempo a las fuentes. El gobierno, yo cuento el caso por el que hablo de esto de desconfiar del gobierno, que es un caso que ocurrió en el país, que es que el gobierno en tiempo de José María Aznar nos engañó con la información sobre quién era el responsable de los atentados del 11 de marzo. Y Aznar llamó a los periódicos y dijo, oye, habló con los directores de los periódicos y les dijo, créeme, ha sido ETA, puedes estar convencido de que ha sido ETA. Y en ese momento, y digo que mintió porque en ese momento, y por otras investigaciones que yo mismo y otras personas han hecho posteriormente, era claro que ya el propio presidente del gobierno en aquel momento, como mínimo, tenía serias dudas de que ETA hubiera sido responsable. Pero aún así tomó la iniciativa de hablar con los directores de los periódicos y decirles que había sido ETA, y los periódicos titularon al día siguiente que había sido ETA la responsable. Y el error fue de los periódicos de haber creído al presidente de gobierno a pies juntillas. ¿Por qué? Y comprendo que algunos dicen, bueno, es que era el presidente del gobierno y me dijo que ha sido ETA, ¿cómo voy a ponerlo en duda? Bueno, pues hay que ponerlo en duda, es necesario, es obligatorio ponerlo en duda. Y te garantizo que un periódico norteamericano lo hubiera puesto en duda. Y como mucho hubiera titulado, el gobierno dice que ETA es responsable. Eso todo lo más lejos que hubiera ido, y yo creo que es lo que tendríamos que haber hecho nosotros aquel día. Haber titulado, el gobierno dice que ETA es responsable. Pero no, tenemos una mala costumbre en el periodismo español, que es que damos la declaración de parte como un hecho consumado. Y esto ocurre frecuentemente, que los titulares dan por hecho lo que ha dicho alguien. Y eso es un error. Eso es una declaración que un periodista no ha sido capaz de ratificar personalmente o por otras fuentes de su confianza. No es un hecho, hasta ese punto es una opinión. Bueno, avanzamos en este decálogo, llegamos al punto 9, que yo lo he llamado el error de una entrega desmedida, y ahora entenderéis por qué. El otro día, Antonio, en clase me preguntaban qué es lo peor de ser periodista. Y yo les dije la dificultad de conciliar tu trabajo como periodista con una vida normal, o con una familia normal, o con unos amigos normales. Tú en el libro dices que vas más allá y dices que es un error que solemos cometer los periodistas, el de la entrega desmedida a una empresa y aún cometido por encima de cualquier otro interés u obligación personal. Sé que lo volvería a hacer porque quizás no se puede ser periodista de otro modo, pero también sé que es un error. ¿Y cómo resolvemos esto, Antonio? Porque no es fácil. No es fácil porque esta profesión tiene algo vocacional, y las profesiones vocacionales pues tienden a arrebatarte más tiempo del que merece un trabajo. Es así. Y en mis años he visto a compañeros en fin, hacer sacrificios exageradísimos por demanda de la profesión, y han sacrificado familias digo en plural, han sacrificado una familia detrás de otra, han sacrificado su propia salud con frecuencia, y creo que es un problema de todas las profesiones que son vocacionales, ¿no? Cuanto más vocacionales, más te atrapan. Pero el aspecto que me preocupa de eso es el de la lealtad a la empresa, que creo que es el problema más actual, porque está tan difícil lo de conseguir trabajo que una vez que una empresa te contrata, pues tú crees que tienes que ser leal a esa empresa, ¿no? Y yo no digo que no haya que ser leal a las empresas, pero la lealtad última del periodista no es con la empresa. La lealtad última del periodista es con la sociedad. Nosotros no escribimos para la empresa. Y sé que esto es fácil decirlo y difícil hacerlo.
No importa si nuestra empresa tiene una línea editorial de derechas o de izquierdas, no importa que nuestra empresa tenga una línea editorial a favor de A o a favor de B, eso nos debería dar igual, porque nosotros no escribimos para nuestra empresa, ni escribimos para el director, ni escribimos para nuestro redactor jefe, escribimos y nuestro compromiso es con la sociedad. Es muy fácil entenderlo en el caso de los médicos. En el caso de los médicos, todo el mundo da por hecho que un médico esté contratado por el Hospital Ramón y Cajal no significa que un médico la lealtad se la debe al Hospital Ramón y Cajal. O sea, todos sabemos que la lealtad de un médico se la debe a cualquier enfermo. Pero es más difícil de entender en el caso de los periodistas y creemos que esa lealtad se la debemos a nuestra empresa y tendemos a, cuando la línea editorial de nuestro periódico es más de derechas, pues tendemos nosotros a hacer informaciones que un poco se orientan más o que están más acordes con esa línea editorial y eso pues es un error. En parte, al final, también esto tiene que ver con la debilidad de la industria que he mencionado al principio. Porque en otros tiempos, cuando un periodista tenía un conflicto en ese orden, tenía un conflicto entre su compromiso profesional y las exigencias de su empresa, agarraba la puerta y se iba. Y yo he visto a muchos hacerlo, incluso irse del país, que era el periódico del que nadie se iba. Pero los periódicos se iban los periodistas se iban de los periódicos y se iban de las televisiones, se iban de la radio, porque encontraban un trabajo al día siguiente. Y hoy, pues, de nuevo, la precariedad, la crisis de la industria que nos paga, pues hace que todo eso sea más difícil y que uno solo piense dos veces antes de entrar en un conflicto de ese tipo. Y llegamos al punto 10 de este decálogo, que yo he llamado liberarse de los prejuicios y que lo voy a enunciar leyendo el último párrafo del libro de Antonio, que creo que resume bastante bien toda la filosofía del mismo. Dice: el mayor valor consiste hoy en sobreponerse al pensamiento dominante para encontrar la verdad que lo cuestiona. Los ciudadanos libres de hoy no requieren tanto de héroes que los protejan de los poderosos como de valientes que los liberen de sus prejuicios. Sin campañas, sin doctrina, sin consejos, con información. Los periodistas están hoy llamados a renunciar a sus causas particulares, preguntar, escuchar, indagar y escribir la verdad, en conciencia, tan sencillo como eso. Yo creo, Antonio, que esta es en el fondo, la clave de tu libro, ¿no? Esto es el mensaje que tú trasladarías fundamentalmente, o que intentas trasladar con tu libro a todos los periodistas, ¿no? Sí, hay una palabra que menciono varias veces, porque me parece muy importante, es en conciencia. Esta es una profesión que se ejerce en conciencia. Uno nunca tiene las garantías de que está escribiendo los hechos reales, los auténticos. Uno siempre tiene el riesgo de ser manipulado o de estar contando una versión que no es la acertada. Pero si tú actúas en conciencia, es decir, tú has hecho todo el esfuerzo en conciencia por tener la verdad, tú has utilizado todas las herramientas que tiene nuestro oficio, has entrevistado a las personas adecuadas, has leído los informes de principio a fin, tú has tomado todas las medidas y has actuado en conciencia. Ese es nuestro papel. Esta es una profesión que se ejerce en conciencia y a esa apelo en el final del libro y a esa apelo ante vosotros para que lo hagáis de ese modo. Pues yo podría estar aquí sacando párrafos del libro 3 horas más y tengo muchas preguntas pendientes, pero me gustaría escucharos a vosotros, si os parece. Entonces, vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien se anima a preguntar algo, venga, vamos. Si os parece, como no tenemos micrófono, os levantáis y lo hacéis de la manera más fuerte que podáis. Venga. Bueno,
a lo largo de la historia muchas. El periodismo español siempre ha sido un periodismo más literario, le ha costado más cumplir, digamos, esas normas de las dobles Vs de las que hablaba antes Álvaro. Con el tiempo se han ido pareciendo más. Yo creo que, sobre todo, desde la aparición del País, el País fue un periódico que trató de introducir en España ese periodismo y que trajo a España el periodismo, digamos, del primer mundo, y que colocó a los periodistas en el primer mundo, y que de alguna forma trató de repetir el modelo americano. El periodismo americano, que de alguna forma está inspirado en el mejor periodismo inglés, es el mejor del mundo desde mi punto de vista, aunque hay grandes periódicos y gran periodismo en otras partes, pero como conjunto, ¿no? Le favorece hasta el idioma. El titular en inglés es más sencillo. Desafortunadamente, el inglés se presta a los titulares. No necesita artículos, no necesita pronombres, no necesita... es más sencillo titular en inglés, el idioma se lo favorece, ¿no? Y después ha tenido una industria muy poderosa. Desde finales del siglo XIX ya la industria periodística americana ha sido muy potente, y las familias editoras, las principales familias editoras en Estados Unidos se codeaban en poder con las grandes familias de cualquier otro sector de la industria. Y como digo, yo no entiendo esta profesión sin una industria fuerte que la soporte. Yo no creo en el periodismo subvencionado, no creo en el periodismo público en términos generales, aunque sí creo que debe haber unas empresas públicas que cumplan una función en una sociedad democrática, pero no creo en el periodismo público de forma general o masiva. Y esas son las grandes ventajas del periodismo americano, básicamente el gran poder económico. Luego un concepto de la sociedad que hace que mucha gente que ha hecho dinero con el periodismo revierte parte del dinero en el desarrollo del periodismo. Pulitzer, después de ganar muchísimo dinero con el periodismo y de sostener una industria muy fuerte, pues reinvirtió en crear una escuela de periodismo muy importante y unos premios muy famosos que contribuyeron mucho a darle fuerza al periodismo. Venga, más preguntas. A ver, tenemos aquí, este señor que va a preguntar ahora es César Calderón, que es uno de los principales consultores políticos, ha llevado la campaña de muchos, de grandes políticos en España. A ver, César, ¿querías preguntar algo? Sí, venga, que te vean los alumnos, hombre. Este señor acaba de ganar un premio en Estados Unidos por hacer una campaña buenísima con la UGT, fijaros. Venga. Uno de los grandes trucos que están utilizando tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, tanto en países pues, como Polonia, como Estados Unidos, como Brasil, y en cierto modo en nuestro país también, es tomar a los periodistas, tomar a los medios de comunicación como un actor político más, con un fin determinado, que es que ya no puedan ejercer su papel de árbitro y su papel de intermediación. Entonces, yo la verdad es que no sé cómo se soluciona esto, pero es una pregunta que me repito constantemente y que he pensado en algunas columnas, pero me preocupa extraordinariamente que exista esa tendencia, es decir, no solamente en España, es decir, el último informe de Freedom House, que no son precisamente sospechosos de ser pues, unos peligrosos marxistas, habla de que el número de democracias se está cambiando, está reduciendo, y el número de autocracias está aumentando. Y una de las claves fundamentales es reducir esa libertad de prensa, esa libertad de expresión, con un primer paso, que es el paso del que hemos hablado, es decir, ese paso de que desde el poder político se tome a los periodistas como un actor político más, ¿de acuerdo? Yo no sé cómo se soluciona eso, ¿tú lo sabes? Yo tampoco, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Digo que en el libro que
que es una profesión en peligro de extinción, honradamente lo creo. No, sé que suena pesimista, pero honradamente lo creo. Y una de las razones es esa. A ver, el periodismo libre ha estado siempre asociado a las democracias liberales. Y la suerte de uno está en función de la suerte del otro. Y la crisis del periodismo está unido a la crisis de la democracia liberal en el mundo. El periodismo libre es una institución, no formal, pero una de las instituciones de una democracia liberal. Y no es la única institución de las democracias liberales que está en este momento en crisis. Prácticamente todas las instituciones, empezando por la presidencia de Estados Unidos, que es probablemente la institución más importante de la democracia liberal en el siglo XX, ¿no? Y esa institución está en crisis, pues de ahí para abajo todas las instituciones de las democracias están en crisis, incluida el periodismo. Desafortunadamente no sé cómo se resuelve. Lo único que se me ocurre es que los periodistas, y ese es en parte uno de los motivos de este libro, es que los periodistas estemos alerta, que sepamos que muchas de las cosas que escuchamos contra la profesión son intentos de manipular nuestra profesión. Que volvamos a nuestros principios, que volvamos a nuestro compromiso con la sociedad, que entendamos que es a eso a lo que nos debemos, que no prestemos oído a los cantos de sirena, ni de los que nos dicen que nos manipulan las grandes compañías energéticas, ni de lo que nos dicen que tenemos que actuar para acabar con no sé quién. Nosotros no tenemos que actuar para acabar con nadie. Nosotros no nos debemos a los intereses de las empresas energéticas. Es mentira. Es más, mira, muchas empresas periodísticas más quisieran que las empresas energéticas tuvieran interés en ellas. Desafortunadamente no es el caso. Los periodistas no somos gente que estemos vendidos a ningún poder. Entre otras razones, porque no nos quieren comprar. Seamos realistas. Los periódicos están en crisis porque nadie quiere invertir en ellos. O sea, toda esta fantasía de que los periodistas trabajan para intereses ocultos de grandes empresas que controlan los medios es falsa. Punto. Y como equivocado es cualquier intento de hacernos reaccionar de forma activa y combativa contra quienes dicen eso. No tenemos que reaccionar. Uno de los errores cometidos por la prensa norteamericana en los últimos años, reconocido por ellos mismos, es que sobreactuaron contra Trump. O sea, la agresión de Trump fue de tal violencia, tan directa, tan brutal, que lógicamente provocó una reacción. Pero el problema es que fue acompañada de una sobrereacción. Y eso, al final, se volvió en contra de la credibilidad de los medios. Y cuando los medios pierden credibilidad, ya no sirven para nada. Mira, estando yo en Washington no hace muchos años, el New York Times publicó un cuadernillo entero de 20 o 40 páginas, no recuerdo, un cuadernillo sobre todos los pufos financieros y fiscales de Trump. Oye, eso no hace muchos años hubiera sido demoledor, hubiera acabado con cualquier presidente. El efecto que tuvo el cuadernillo cero, ninguno. Al día siguiente nadie se acordaba del esfuerzo gigantesco que eso había supuesto. Imagínate, en eso empeñaría el New York Times 50 periodistas durante 12 meses. ¿Y por qué? Porque había perdido credibilidad, porque la gente entendía que todo lo que decía el New York Times iba a ser siempre contra Trump. Y por tanto, me da igual lo que diga, porque va a ser contra Trump. Y claro, entonces hay que preservar eso, hay que preservar el único. Ya no tenemos dinero. Vamos a ver si conseguimos que nos paguen un salario digno. Va a ser complicado. Conservemos la credibilidad, que es el único arma que todavía puede quedarnos, ¿no? Añadir a esto que está diciendo Antonio, que él entrevista en su libro a Martin Baron, que es un periodista estadounidense, y hablan de esto en el libro, y precisamente Baron dice: Trump presumía de estar en guerra con la prensa y nos calificó de enemigos del pueblo. Ante eso, muchos periodistas se vieron a sí mismos en guerra contra Trump.
Eso es lo que decía Antonio. ¿Alguien que quiera preguntar más? Venga, tenemos por ahí otra pregunta. Venga, dale. Dale. Mira, la primera es muy importante, efectivamente, porque eso uno puede entender que es un conflicto. Es importante, pero no es tan difícil. Esta es una profesión sencilla, como decía al principio. A ver, no quiero que se me interprete mal, pero ¿tú crees que un conductor de autobús que hace la línea Moncloa-Plaza Castilla se plantea en cada parada, tiene un conflicto moral en cada parada sobre si voy a parar esta parada porque la gente que veo ahí esperando no me da buena pinta, no voy a parar, voy a parar en la siguiente parada, ¿qué debo hacer? Tú no, ¿verdad? Él hace su línea, él para en las paradas y llega a Plaza Castilla, da la vuelta y se vuelve a Moncloa. A ver, no digo que lo nuestro sea como conducir un autobús que lleva de un sitio a otro, pero tampoco está tan lejos como creemos. O sea, lo que hay es que saber bien qué es lo que tenemos que hacer. Yo he puesto el decálogo ese porque de alguna forma es decálogo, y hay que aplicar esa plantilla. A ti te mandan a cumplir un incendio y casi es como llevar un autobús de Plaza Castilla a Moncloa. Tampoco tú tienes que llegar al incendio. Tienes que llegar con los instrumentos adecuados para cumplir con tu trabajo. Entonces, tú vas al incendio, tienes que preguntar quién es el jefe de bomberos o quién es el responsable de apagar el incendio en ese lugar, y hablas con él. Y dices, la policía, ¿hay policía? Sí, te le preguntas, mira si hay ambulancias, preguntas si hay heridos, si no hay heridos. Entonces hablas con los vecinos para recoger algunas impresiones de si pasaron miedo, si llegó. Y entonces te vas a tu casa, a tu redacción, y eso lo escribes ordenadamente, bien, aplicando el criterio de que primero, el primer párrafo tiene que estar todo lo importante, después, al final eso es lo que tienes que hacer, y al final todo hay que hacerlo así. Una sesión parlamentaria también, un debate parlamentario también. En el fondo es todo como un incendio. Lo que ocurre es que si tú vas a un debate parlamentario, pero tú ya vas preparado a que le vas a dar leña cuando intervenga el de este partido, ahí se te crea un conflicto moral. Porque claro, porque dices, claro, quizá le estoy dando demasiada leña hoy a estos, voy a bajarle un poco, que le di mucha leña en mi artículo de ayer, le di mucho, voy a rebajar un poco. Ahí estás permanentemente en un conflicto moral que no vas a resolver nunca. Tú tendrás tus ideologías políticas y votarás a quien te dé la gana. Pero cuando vas a cubrir la sesión parlamentaria, aplicas la plantilla, la misma del incendio. ¿Quién ha hablado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué intervino? ¿Qué frase es la más importante? ¿Cuál es el anuncio más importante? De acuerdo a tu conciencia profesional. No es tan difícil. No es tan difícil si entiendes cuál es tu función. Es muy difícil si tú estás permanentemente interviniendo y tú no quieres que quede demasiado bien o no quieres. Claro, así no se puede tampoco cubrir un incendio. Pues si tú le tienes tiña a la policía y tú vas a cubrir el incendio para que la policía sea culpable de haber llegado tarde, pues al final entrevistas a uno y a otro y conseguirás que la policía llegó 5 minutos tarde porque te ha dicho un vecino. O sea, si tú acudes con prejuicio a una información, pues hasta un incendio lo vas a hacer mal. Bien. No sé si quedaba algo pendiente. No, pues vamos a ver, esta chica de ahí. Vamos ahora te damos paso, Elsa. Venga. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Que no te...
No, es una forma de proteger al periodista, no a la empresa, ni de coartarse. Es una forma de proteger la imparcialidad del periodista. A mí no me interesa tu opinión en redes sociales. A mí me interesa tu información como periodista. Y si previamente a tu información me das 20 opiniones en redes sociales, pues has distorsionado, has perdido credibilidad. Los medios norteamericanos tienen un código de actuación en redes sociales para preservar al periodista. Porque desafortunadamente hoy algunos periodistas el conflicto de lealtad que se le presenta no es entre los lectores y su periódico. No, el conflicto de lealtad que se les plantea es entre los lectores y sus seguidores en Twitter, que es diferente. Y muchos periodistas a quien pretenden satisfacer no es a sus lectores o a su empresa, es a sus seguidores en Twitter. Y como los seguidores en Twitter son implacables y no toleran ni la más mínima desviación, en cuanto un periodista muestra una opinión un poco discrepante o un poco distinta a la que solía exponer, se le van 100 seguidores o lo critican muchísimo, lo dicen, ¿cómo me has decepcionado, fulano? Yo que pensaba de ti y mira lo que escucho. Entonces el periodista se acobarda, se intimida, cree que está perdiendo posición y rápidamente recupera para conciliarse con la opinión de sus seguidores. Y eso es peligrosísimo, como comprenderás. Entonces, yo estoy a favor de esos códigos de comportamiento, pero te digo, para preservar la independencia y la credibilidad del profesional. Venga, ¿alguna pregunta más? Vamos por ahí, venga, Rosana. Bueno, o es vocacional o estáis locos, todos los que estáis aquí, francamente, porque no se me ocurre pensar en este campus en una escuela que tenga un futuro profesional más comprometido que esta. Para ser franco, el futuro profesional de los periodistas y en general de los profesionales de la comunicación pues es muy complejo. Y no sé si estáis alguno estudiando cine y pues el cine es una lotería, evidentemente, no hay ninguna garantía profesional en el cine más que una posibilidad, una opción. Sí, creo que es una profesión vocacional, muy vocacional. No creo que en este momento, bueno, la moda, pues hubo momentos en los que estaba más de moda, ahora no está, creo yo, particularmente de moda, pero como profesión vocacional me parece perfecto y ojalá que lo siga siendo porque es una hermosa vocación. Venga, ¿alguna pregunta más? Vamos allí. No sé, no puedo, francamente, no me atrevo aquí a los colegas que están en esa tarea, bastante tienen ellos con tratar de organizar planes de estudio adecuados y no es labor fácil, francamente. Yo creo que sí es muy importante insistir en la parte de principios. Creo que eso es de verdad absolutamente fundamental, del compromiso social, del compromiso democrático. Cuando antes, cuando en otras ocasiones he hablado del activismo, alguna gente me ha dicho, bueno, pero los periodistas de tu generación y de la generación anterior eran muy activistas, fueron muy activistas contra el franquismo y fueron muy activistas. Es verdad que los periódicos, los primeros revistas que yo leí, Triunfo y Cambio 16, y eran periodistas muy activos, pero activistas por la democracia.
Claro, es que no se puede ejercer el periodismo en otras condiciones. O sea, defender la democracia no es activismo, es casi una obligación de un periodista para poder contar las cosas que pasan. Yo creo que las escuelas no sé si hacen suficientemente énfasis en estos aspectos, en los aspectos de principios, del compromiso del periodista para después, en fin, evitar algunos de los problemas que hemos visto últimamente. Y luego, pues ya no es problema de las escuelas, también es responsabilidad de cada profesional. Cuanto más sepa de economía, mejor. Cuanto más sepa de derecho, mejor. Cuanto más sepa de historia, mejor. Para que no lo engañen, para que cuando un político hace una cita equivocada de un libro, lo reconozcas. Porque si tú no has leído nunca esos libros, te va a engañar un político haciendo una cita falsa de un poeta que no existe o de un libro que está equivocado. O te va a engañar con un dato económico que es incorrecto y con una cita histórica falsa. Te va a contar una historia, hemos visto en años recientes distorsiones históricas gigantescas que los periodistas reproducíamos en parte por pura ignorancia, porque tú no podías discutirlo. Oiga, mire usted, en 1476 no pasó eso. Es falso. Ni en 1712 esa batalla la libró quien usted está diciendo. Es mentira. Pero como no sabemos lo que pasó en 1712, pues no podemos discutirlo, y como no conocemos cómo funcionan los mercados, pues no podemos discutirle al ministro de Economía los datos que no. Entonces, pero digo, no creo que sea tanto responsabilidad de la escuela. La escuela tiene que darte las bases, los principios, y cada profesional tiene que después ejercer su profesión formándose, leyendo, estudiando. Vamos a darle ahora la palabra a Elsa González, que es una gran periodista también y que fue presidenta de las asociaciones de la prensa de España. Elsa. Yo quería referirme, casi por alusiones, a aquello de oficio y profesión. Y es que yo creo que oficio tiene que tener el abogado, tiene que tener el médico. No me pondría en manos de un recién cirujano que le acaban de entregar el título para una operación de corazón. Entonces, mano, oficio, todas las profesiones. Pero es que el periodismo tiene un papel tan grande, sostiene la democracia, las libertades, o por lo menos es uno de los profesiones, en este caso, esenciales para mantenerlas. Y no juega con un derecho propio, como indicabas, Antonio, sino con un artículo de la Constitución, el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información. Es decir, no estamos defendiendo ni jugando con nuestro derecho. El derecho a la información no es del periodismo, ni siquiera de los medios, es del receptor de la información. Nosotros lo gestionamos. Imagínate qué responsabilidad tremenda, ¿no? Por eso, para mantener, fíjate qué responsabilidad tan enorme como para que no se califique de profesión, porque yo creo que el periodismo nosotros mismos lo hemos ido devaluando, y las palabras es verdad que no son definitivas, pero son muy importantes. Y entonces cuando se habla oficio parece que tú estás devaluando eso, algo que no usas en otras profesiones. Y enhorabuena, porque del libro me parece buenísimo y el encuentro me parece riquísimo, Vamos, no tenía yo estos encuentros en mi etapa en esta facultad y en esta clase, que fue mi primera clase. Mira. O sea que, enhorabuena. No sé si, Antonio, ¿quieres decir algo respecto a esta reflexión sobre oficio o profesión? Sí, lo comparto. Probablemente tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Hay que decir que tú en el libro estás de acuerdo con el fondo de lo que está diciendo Elsa, porque tú abogas por tener mucho cuidado, porque es una profesión que maneja una materia prima de muchísima Por eso digo que quizá tiene cuidado, un poco ¿no? de las dos cosas. Lo que pasa es, como he dicho en algún momento también es verdad que al mismo tiempo hay que descargar, siendo enorme la responsabilidad, hay que descargarlo, su ejecución. Su ejecución es sencilla. Yo no conozco otra profesión en la que haya una disparidad tan grande, un
una distancia tan grande entre la facilidad de su ejecución y la trascendencia de sus consecuencias. Quiero decir que teniendo esta profesión unas consecuencias enormes, su ejecución es sencilla. Como decía, está al alcance de cualquiera. Técnicamente está al alcance de cualquiera. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos hoy es que cualquiera se cree un periodista. Cualquiera que va con un teléfono y se cruza con un accidente, le hace una foto y lo sube a una red social y está haciendo una noticia. Solo un punto. Fíjate la conciencia, si es importante, y la ética, que ahora en los medios, por la rapidez, nos vemos en la tesitura de publicar o no en décimas de segundo. Publicar el qué en décimas de segundo, el dónde. Es decir, la oportunidad, la propia noticia, la formación ética y de conciencia, yo creo que es el papel fundamental de las facultades. Eso es lo que creo. La formación cultural ad hoc. Sí, pero yo creo que esa es la gran misión de las escuelas de periodismo, de las facultades de la universidad. Porque sobre eso, si un periodista consigue interiorizar eso, el resto lo va a ir poniendo. No sé si hay una última pregunta de alguien que se anime. Venga, vamos allí. Lo mejor de ser periodista. Y tantas cosas, pero yo, mira, yo he recorrido el mundo casi entero gracias a ser periodista. He conocido gente que jamás hubiera podido acceder gracias a ser periodista. He aprendido y vivido situaciones emocionantes, aventuras indescriptibles. Todo eso gracias a ser periodista. A mí el periodismo me lo ha dado todo. No puedo decir cuáles las ventajas de ser periodista. Desde mi punto de vista para mí, las tiene todas. Entonces, lo que ocurre es que en el cuento también cuento algunos inconvenientes, pero sin duda que vosotros siendo conscientes de los inconvenientes y teniendo que reparar en los problemas de la profesión, desde luego os animo a que os quedéis con las gigantescas ventajas y oportunidades que esta profesión ofrece, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, a ver, tienes otra, pero rapidita, venga, vamos. ¿Tuviste que censurar algo en tu libro por miedo a que no te volvieran a contratar? No, bueno, ya por miedo a que no me van a contratar, no. A ver, el libro, todo lo que cuenta el libro es verdad, pero el libro no cuenta toda la verdad en todos los momentos. No, censurar no es la palabra adecuada porque la censura es una cosa grave. Se utiliza con demasiada ligereza hoy en día la palabra censura. Yo he conocido la censura y la censura es una cosa muy seria que suponía... Yo he ido físicamente con ejemplares de un periódico, del primer periódico en el que trabajaba, firmados por el director, y había que llevar 12 ejemplares al Ministerio de Información. Allí había un tipo que te los dabas y te devolvía una copia sellada, todo tal, sellada, tú te los llevabas, y entonces eso es censura. Entonces aquí hablamos con mucha ligereza, censura, no decir algo. A ver, un periodista está, para empezar, tiene que elegir qué cuenta. Y lo que no cuenta no es que lo censura. Lo que no cuenta es que no lo cuenta. Ha sido su decisión profesional. Puede estar acertada o equivocada, pero eso no es censura, es su decisión profesional. Y se habla con demasiada ligereza. Entonces yo he decidido no contar algunas cosas en el libro, sí. No por perder contratos, que no es el caso, ¿no? Sino porque me ha parecido inconveniente o que ponía a algunas personas en una situación incómoda que no tenía ninguna necesidad para contar la esencia de lo que quería contar, que está ahí contado. Muy bien. A ver, venga, la última, venga, vamos. Bueno, creía que lo había conseguido, acabar la charla sin hablar del país,
Así lo logramos. Fíjate que era una... No, mi sustitución, mi destitución como director, no digo, no es injusto, no, en absoluto, porque yo era un directivo importante de una empresa y las empresas tienen la costumbre de sustituir a sus directivos cuando cambian el rumbo o cuando consideran que sus directivos ya no son adecuados para el nuevo rumbo que van a emprender, y me cesaron como director en una decisión legítima desde el punto de vista empresarial. Otra cosa es que los periodistas podemos discutir sobre cómo debe ser esa relación, cómo debe ser las empresas, la intromisión política en las empresas, la relación de las empresas con los directores de los periódicos, pero es un debate más, creo yo, profesional. Desde el punto de vista empresarial, mi institución como director es incuestionable. La injusticia que yo veo, que es posterior, es mi salida, digamos, definitiva del país, es que fue como justificada en unas razones de tipo ideológico que son falsas, porque yo no he tenido nunca una posición ideológica ejerciendo el periodismo en el país. Yo he tenido como director una serie de posiciones editoriales que yo creía que eran las adecuadas para el periódico. Pero yo no he hecho periodismo con mi firma ideológico. Con mi firma, cuando he escrito un artículo de opinión, he dado mi opinión. Y cuando he escrito una información, he hecho una información. Como director del país, era mi obligación tener una orientación, darle una orientación editorial al periódico, y eso hice con mayor acierto o no. Eso cada uno ya tiene que valorarlo. Bueno, pues que quede claro que yo no le he preguntado por nada del país porque me parecía mucho más interesante para vosotros que habláramos de temas más generales sobre la profesión, que en el fondo es el tema del libro. El capítulo del país es una parte quizás muy morbosa para la opinión pública o para ciertos periodistas, pero en realidad no es el contenido de este libro, que creo que tiene otros muchos temas mucho más interesantes. Nada más, agradecerte, Antonio, que hayas venido. No, al contrario, como no he podido ocultar al principio, creo que queda claro que es un enorme placer y que ha sido un momento muy emocionante en mi carrera, y un momento que no voy a olvidar fácilmente, así que soy yo el que estoy muy agradecido a vosotros por vuestra presencia. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. La verdad es que reconozco que también para mí es muy emocionante ver esta sala tan llena hasta el final durante 1 hora y 45 minutos. Y agradecer una vez más, también lo he hecho al principio, al profesor Cabezuelo, por el esfuerzo que ha hecho tremendo para que todo esto fuera posible y que saliera tan bien. Gracias a todos, y yo creo que merece un gran aplauso Antonio Gallo.